Hoy Carlos y yo vamos a hablar del baloncesto. Fue inventado por un profesor de educación física llamado James Naismith en diciembre de 1981 en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Inicialmente James Naismith inventó 13 reglas para este juego. El tiempo. En cada partido de baloncesto hay 40 minutos, 4 cuartos de 10 minutos. En caso de que haya empate, jugarán una prórroga de 5 minutos. Jugarán todas las prórrogas que sea hasta que un equipo sea el vencedor. Cada equipo debe tener 12 jugadores, 7 suplentes y 5 en el campo. Podrán hacer los cambios que quieran. El entrenador aprovechará las interrupciones del juego para hacer los cambios. Las posiciones de los jugadores son base, juega en la zona central y dirige el juego. Escolta, es el ayudante del base. Ala o aleros, suelen haber 2 y se caracteriza por su gran técnica y su lanzamiento exterior desde lejos. Y el pivote o pivote, que es el jugador más alto y corpulento del equipo y se ocupa de recoger rebotes y tirar bien cerca del área. Inicio del partido. Debe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo central, con un pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en 2 mitades, situado cada uno de ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera del círculo. El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los 2 jugadores saltan verticalmente para intentar desviar la pelota hacia un compañero de su equipo y sin cogerla con las manos. ¿Cómo se juega? El baloncesto o simplemente básquet es un deporte de equipo en el que 2 conjuntos de 5 jugadores cada uno intenta anotar puntos, también llamados canastas, introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del que cuelga una red con forma de cesta o canasta. Gana el partido el equipo que consigue más puntos. Sanciones. Falta personal. Cualquier contacto con un jugador contrario. Pases. Cuando un jugador camina o corre sin botar el balón. Doble. Se produce cuando un jugador bota la pelota, la coge y la vuelve a botar. Cuando un jugador salta la pelota y no la suelta. Salta con la pelota y no la suelta. O bien cuando realiza más de un bote con las 2 manos. Campo atrás. Cuando el equipo que ataca ha sobrepasado el medio campo, no puede volver hacia su campo. De hacerlo, la posesión pasará al otro equipo mediante saque de banda. Reglas de los 3 segundos. Ningún jugador atacante puede estar más de 3 segundos dentro de la zona de canasta del equipo rival. Regla de los 24 segundos. El equipo atacante dispone de 24 segundos para realizar un lanzamiento a canasta. De no hacerlo, el balón pasará a ser del equipo defensor mediante un saque de banda.